Fíjese en la descripción del ítem terraplén en ambos casos, tanto en el pliego del 71 como en el correspondiente al año 98. Y dígame qué observación pueden hacer con respecto a la descripción, de acuerdo a todo lo que veníamos hablando. Es lo mismo que vuelve a tener limpieza en la descripción, vuelve a hablar de limpieza. Vuelve a hablar de limpieza. Es decir, exactamente, Laura. Entonces, es importante aclarar, ¿no es cierto?, en el pliego particular realmente cuáles son las tareas que vamos a pagar en el ítem. Y acá, en el pliego general, está como muy generalizado el trabajo del terraplén. A mí me gusta que esté como mejor definido, que estén todas las tareas que se van a pagar, inclusive teniendo en cuenta el transporte. Fíjense que acá hablo solamente de la limpieza del terreno, en la zona donde se van a construir los terraplenes, y la formación de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los distintos tipos de excavación. En realidad, para la formación de ese terraplén vamos a tener que tener en cuenta que en este ítem también se paga transporte, la carga, la descarga, la distribución, la humectación, darle la humedad óptima, y todos los procesos necesarios para construir este terraplén, incluido la compactación especial. Que si bien no está en esta sección, en la sección 3, por ejemplo, del pliego 98, no está la compactación especial definida, está definida como un apartado aparte, pero que forma parte de este ítem terraplén, que es la sección 5. La sección 5, compactación especial. No hay un ítem compactación especial. El ítem es terraplén con compactación especial. Es decir, que esta compactación especial está incluida en lo que sería el ítem terraplén. ¿Se entiende? No es que sea aparte. Entonces, cuando hablemos de las condiciones de calidad que se debe cumplir, ahí vamos a tener que aclarar que tenemos que hacer la compactación especial y que vamos a tener que llegar a un cierto grado de compactación de acuerdo al tipo de material y que vamos a tener que hacer los ensayos respectivos para definir cuál es esa densidad máxima. Eso es la primera aclaración. Entonces, en cuanto a lo que es la descripción, está como muy telegrama, muy cortito para mi gusto. Yo creo que hay que indicar todas las tareas, en primer lugar. En segundo lugar, está repetida la limpieza del terreno. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos repetir tareas. Como yo les decía, cuando vemos todas las descripciones, tienen que estar todas las tareas que tenemos que ejecutar en la obra, pero sin repetirse. No puedo pagar 2 veces el mismo trabajo. Bien, ¿qué otra gran diferencia vemos en el tema de los terraplenes? A ver, ¿qué me dice? Ingeniera. Sí. Ingeniera, bueno, la gran diferencia que se ve en la parte material es que en el pliego del 71 no especifica, digamos, el tipo de material apto, a diferencia del 98 que sí nos da los valores severa exigidos, el índice de plasticidad. Como así también los tamaños máximos de las rocas que pueden formar parte del terraplén. Sí es cierto, estoy de acuerdo en que está el tema de los materiales, el CBR, ¿no es cierto?, el hinchamiento y la plasticidad, que no lo tenemos en el 71. 71 solo nos dice que tiene que ser material apto. En cuanto al tema de los materiales del tamaño máximo,
Están los dos pliegos, aunque hay unas pequeñas diferencias. Hay una pequeña diferencia. ¿Qué querías decir, John Bell? Perdón, sí. Yo había notado que en el pliego del 71, lo quería volver a leer por si me había equivocado en realidad, pero puede ser que decía que en el 71 se admitirá en los terraplenes el empleo de roca de tamaño no mayor de 0,60 metros y en el... Ah, no, perdón, leí mal. Pero de todas maneras, en algo tenés razón. Sí, sí hay una Porque diferencia. hay una Porque, diferencia. claro, porque en el 71 dice que esos 60 centímetros, o sea, además de esos 60 centímetros como límite superior, el diámetro mayor de la partícula no debe exceder el 50% de la altura del terraplén. Mientras que en el 98 dice que no debe exceder el 2/3 del espesor de las capas. Exactamente, eso es una. Pero además vos tenés, acá se hace una diferencia entre los 30 centímetros superiores del terraplén y las capas que están por debajo de los 30 centímetros superiores. Entonces, en los 30 centímetros superiores del terraplén, el 71 admite rocas cuyo tamaño no superen los 5 centímetros, si mal no recuerdo. Mientras que en el caso del pliego del 98 hablamos de 7 centímetros y medio. Es decir, que permite en los 30 centímetros superiores un tamaño de roca un poco mayor. Y después habla del tamaño de la roca, que era lo que vos te estabas refiriendo, por debajo de los 60 centímetros. Y por debajo de los 60, perdón, por debajo en los 60 centímetros, por debajo de los 30 centímetros superiores, me dice de que no se permitirá roca tamaño mayor a 15 centímetros. En los 60 centímetros por debajo de los 30 centímetros superiores, es decir, que va desde la cota menos 30 a menos 90. No se permitirá rocas de tamaño mayor a 15 centímetros. Y en el caso del pliego del 71, habla de que el empleo de rocas de tamaño no mayor a 60 centímetros en la mayor dimensión, siempre que éste no exceda el 50% de la altura del terraplén. Y el otro habla de los 60, no mayor a 60 centímetros, siempre que no exceda los 2/3 del espesor. Es decir, que el espesor de la capa no debe exceder los 90 centímetros. Esas son las diferencias en cuanto a los materiales. Evidentemente, el pliego del 98 es como que tiene más definido cuál es el material apto para ejecutar el terraplén. Bien, después vamos a lo que sería el método constructivo o la construcción, como ustedes quieran. Construcción lo dice el pliego 98, método constructivo lo dice el 71. Diga, Matías. Yo quería hacerle, lo que encontré, quería comentarle lo que encontré justo en esa zona del método constructivo. Es que el pliego del 71 habla de que en los primeros 20 centímetros superiores de la base de asiento serán compactados hasta obtener una densidad C, pero en el 78 habla de los primeros 30 centímetros. Así es, esa es la gran diferencia que hay. Si bien es cierto que en los dos casos, vamos a tomar material de los 20 centímetros superiores de la base de asiento para hacer los ensayos. Cuando vamos a hacer esa compactación especial de base de asiento,
que no es lo mismo que compactación especial de terraplén. No es lo mismo. Esto es compactación de base de asiento. Se saca el material de los 20 centímetros superiores para hacer los ensayos. Se hace el ensayo de Proctor respectivo. Vamos a determinar la densidad máxima. Vamos a determinar la humedad óptima, que sale naturalmente con la densidad máxima. Y vamos a hacer una relación entre la densidad máxima y la densidad natural. Es decir, que también vamos a tener que hacer un ensayo con el método de la arena para determinar cuál es la densidad natural que tiene esa base de asiento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a compactar a la densidad natural que tiene esa base de asiento respecto al valor máximo, sumado 5 puntos. Es decir, nosotros las densidades siempre las relacionamos con la densidad máxima y hablamos del porcentaje de densidad con respecto a la densidad máxima. Entonces, puede ser que la densidad natural sea un 70% de la densidad máxima. No me interesa el valor como valor en sí mismo, sino que me interesa la relación que tiene con el valor de la densidad máxima. Entonces, si la densidad natural de la base de asiento es un 70%, el pliego me dice que yo tengo que compactar esa base de asiento a 5 puntos más, es decir, a 75%. Si la densidad natural fuera del 80%, yo debería compactar al 85%, 5 puntos más. ¿Sí? Siempre referido a la relación que hay entre la densidad natural y la densidad máxima. Por eso tengo que hacer los ensayos de los dos casos. Uno con el método de la arena para saber cuál es la densidad natural y luego tomar muestras de ese material, hacer el ensayo de Proctor y determinar la densidad máxima. Y de acuerdo a eso tengo que trabajar esta base de asiento. Que el pliego del 98, como bien les dijo su compañero, habla de compactar la base de asiento en los 30 centímetros superiores. Mientras que el pliego del 71 habla de compactar la densidad de la base de asiento en los 20 centímetros superiores. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso del pliego del 98, yo voy a sacar 15 centímetros de la capa de la base de asiento y lo voy a reservar a un costado. Voy a escarificar los 15 centímetros que me quedan. Los voy a escarificar, los voy a roturar. Les voy a dar la humedad que corresponda. Y voy a hacer todo el proceso, ¿no es cierto?, de humectación, de distribución. Y voy a compactar hasta llegar a la densidad exigida para la base de asiento. Una vez que compacté esos primeros 15 centímetros, recién voy a colocar el material que saqué por los 15 centímetros superiores para hacer esta misma tarea. Es decir, que de acuerdo al pliego del 98, yo me veo obligada a hacerla en 2 capas, porque normalmente no puedo compactar con los equipos que disponemos normalmente nosotros. La energía de estos equipos nos permite compactar hasta más o menos un espesor de 20 centímetros ya compactado. Es decir, si el material está suelto sería más del 20 centímetros. Pero vamos a llegar, una vez que lo compactemos, a 20 centímetros compactado. Ese sería el espesor que nosotros podríamos compactar con con los equipos que nosotros disponemos. ¿Sí? Esos nos van a dar la energía suficiente para hacer esa compactación. Entonces, en el caso del pliego del 98 me veo obligada a trabajar en 2 capas de 15 centímetros, mientras que en el pliego de 71, si estoy trabajando con este pliego, lo puedo hacer en una sola capa de 20 centímetros, compactado, obvio. ¿Sí? El material suelto que yo tengo que agregar, que eso tendré que calcularlo, evidentemente va a ser un poco mayor para poder llegar a los 20 centímetros de espesor una vez que he realizado el grado de compactación. Esta es compactación de base de asiento. Reitero, no se vayan a confundir
con la compactación del terraplén. Ingeniera, Diga. y le hago una última consulta, porque creo que ya me tengo que retirar. Va referida al pliego del 71. El párrafo siguiente habla un poco de la anulación del ítem anterior si en los 40 centímetros de profundidad el terreno presenta capa superficial. No sé si entendí mal lo que respecta al pliego del 98, pero creo que no lo considera, ¿verdad? No habla de la anulación el pliego del 98. No, no habla. Así es. Y lo que te quiere decir aquí, que no lo podemos aplicar en el sentido de que tenemos capas de diferentes tipos de material. Al ser diferentes tipos de material, yo debería hacer un Proctor y una densidad natural por cada uno de los tipos de material. Y si en 40 centímetros me está cambiando el tipo de material, es muy difícil que yo realmente pueda determinar con qué material estoy trabajando en cada momento para saber con qué Proctor y con qué densidad natural debería calcular la densidad a la que voy a compactar esa base de asiento. Al no tener esa certeza no lo puedo aplicar. Eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, un tema que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta es que, no sé si respondí tu pregunta, Matías. Sí, entonces por eso el pliego del 98 se mide la densidad cada 15 centímetros, como te había dicho. No, se lo mide, no es cada 15 centímetros, no es que se lo mida. Acá me están pidiendo que compacte 30 centímetros. Entonces, yo no puedo hacer los 30 centímetros de una sola vez con el equipo que disponemos. Yo me refería a un poco, que usted dijo que si yo veía que a distinta profundidad me iba cambiando el material, el pliego del 98 mencionaba que como se trabajaba en capas, yo creo, ¿no? Esto desde mi punto de vista, que al medir la densidad, como dice, cada 15 centímetros, por eso no hablaba un poco de la anulación. Esa era mi pregunta, digamos. ¿Por qué no el 98 no lo menciona directamente? No, considera de que lo que pasa que es un caso muy especial, y normalmente cuando sucede eso, que tenemos capas de diferentes materiales, lo que se hace en este momento es retirar ese material y poner un material clasificado, un solo tipo de material. ¿Me entendés? Eso es lo que se haría actualmente. No trabajaríamos con capas de diferentes tipos de material, por un lado. Y cuando te dice acá, en el pliego del 98, que se controlará su densidad por capas de 15 centímetros, es por lo que yo les decía. Es decir, me está diciendo que tengo que compactar los 30 centímetros superiores. Con los equipos que nosotros disponemos, es muy difícil que yo llegue a la densidad requerida con esa capa de 30 centímetros. Entonces, para asegurarnos, nosotros vamos a compactar en capas de 15 centímetros. Y la supervisión va a controlar esas capas de 15 centímetros. Justamente por la misma razón, porque si yo quisiera hacer la capa de 30 centímetros de una sola vez, es muy factible que la parte inferior, los 15 centímetros por debajo de los 15 centímetros superiores, no esté bien compactada. Entonces ellos quieren controlar la densidad de los 15 centímetros por debajo y los 15 centímetros por arriba. Por eso dice que van a controlarte la densidad cada 15 centímetros. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Sí, me quedó bastante claro. Gracias. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Alguien pregunta algo? No sé si me permite, antes que siga avanzando, a mí me quedó una diferencia, digamos, en la parte de materiales, que no sé si yo lo interpreto bien, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, en el 71 habla que cuando se dispone de distintos tipos de materiales, el 71 dice que el contratista no está obligado a efectuar esa selección si es que tiene que realizar un doble movimiento de suelo. Y en el caso del 98 dice que no va a recibir pago para efectuar esa tarea. O sea, en el 98 lo tiene que hacer sí o sí a ese trabajo. ¿Lo interpreto bien? A ver, no. Sea como sea, tiene que estar incluido en el pliego
que se va a pagar el doble movimiento de suelos. Lo que pasa es que como que el 98 está diciéndote que sí, que te lo va a pagar, que vos lo tengas en cuenta a ese doble movimiento de suelo. Siempre te lo tienen que, todo trabajo que vos realices te lo tienen que pagar. Entonces, no es que no te lo van a pagar, sino que vos ya lo tenés que tener en cuenta, aunque no te lo aclare. Y en realidad para mí sí se debería aclarar siempre ese doble movimiento de suelo. ¿Qué significa ese doble movimiento de suelo? ¿Por qué te lo pone? Porque normalmente la idea es que el material de mejor calidad esté en las capas superiores del terraplén, más cerca de donde va a recibir la carga, no más abajo. Y puede ser que de mi préstamo o de mi yacimiento, el mejor material se encuentre en la parte superior. Entonces yo voy a excavar primero ese material de mejor calidad, pero no lo puedo colocar todavía en el terraplén porque lo debería colocar arriba. Entonces tengo que excavarlo, trasladarlo, ponerlo en un depósito, seguir haciendo la excavación, hacer los centímetros inferiores, construir los centímetros inferiores del terraplén, y una vez que hemos llegado a las capas superiores, de acuerdo al volumen que disponga de material adecuado o de mejor calidad, voy a ir a buscar ese material que yo acopié en un lado, lo voy a cargar al material para transportarlo. Es decir, que voy a tener otra carga, otro transporte y otra descarga. Tengo un doble movimiento, porque lo tuve que llevar hasta un depósito y dejarlo ahí. Y ahora lo tengo que ir a buscar, cargarlo de vuelta y llevarlo al lugar de la obra. Entonces, el pliego 71 te dice bien clarito, si no está aclarado que te van a pagar ese doble movimiento, no estás obligado a hacerlo. Tiene que estar aclarado que te van a pagar ese doble movimiento, que lo tengas en cuenta en tu análisis de precio, que tenés un doble movimiento. En cambio, el 98 como que te da la idea de que ya vos lo tenés que tener en cuenta. ¿Para qué? Para llegar a tener el material de mejor calidad en los 30 centímetros o en las capas superiores del terraplén. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Algo que me faltó decirles es que hablábamos de la compactación de la base de asiento, pero no siempre se hace esa compactación de la base de asiento. El pliego dice que la base de asiento se va a compactar, a hacer una compactación especial, siempre que el terraplén tenga una altura no mayor a 2 metros, dice. No mayor a 2 metros. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Porque el peso del terraplén se va por la consolidación que se produce, digamos. Podría ser, pero hay otra razón. La razón está en que en la parte superior están actuando las cargas. Acá actúa el peso del vehículo, las distintas cargas actúan acá arriba. Y en la medida que vamos bajando de capas, hay una distribución de esa presión que está aplicando esa fuerza, ¿no es cierto? Y cada vez a las capas inferiores va llegando una menor presión, porque hay una distribución, ¿no es cierto?, mayor en el cono de distribución de cargas. Entonces la presión que va llegando a las capas inferiores es menor. Entonces se supone que la influencia de esa carga que está actuando en la parte superior se hace notar hasta más o menos una profundidad del terraplén de 2 metros. Entonces, por aplicación de esas cargas, podría deformarse la base de asiento al tener una presión superior a la que puede soportar, al tener una carga superior a la carga que puede soportar, podría tener deformaciones que se van a comenzar a reflejar en la parte superior al irse, digamos, reflejando en cada una de las capas del terraplén.
Entonces, para evitar eso es que nosotros le damos una compactación especial, le damos una mayor capacidad de soportar cargas a la base de asiento. Y entonces, ahí en ese caso, tendremos que hacerle esa compactación especial, que no es la compactación especial del terraplén, sino que es de la base de asiento, que es compactar a una densidad mayor a la densidad natural en 5 puntos. Bien. Y cuando el terraplén tiene una altura superior a los 2 metros, no es necesario hacer la compactación de la base de asiento. Por eso es tan importante saber cuál es la altura que tenemos de ese terraplén. ¿Se entiende? Bueno, después tenemos el tema de la humedad. También hay una aclaración con respecto a la humedad que vamos a trabajar. Y fíjense que la humedad de compactación, dice el pliego del 98, a adoptar para los suelos A1, A2 y A3, formará parte de la metodología de trabajo desarrollada por la contratista, mientras que para los suelos A4, A5, A6 y A7, la humedad de compactación deberá ser mayor o igual que la humedad óptima correspondiente, disminuida en 2 unidades. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de suelos son los A1, A2 y A3? De mejor calidad. Sí, son los de mejor calidad, pero ¿qué tipo de suelos son? Bien ahí. Granulares. Granulares. Por eso son los de mejor calidad, porque son granulares y de por sí forman su propio esqueleto y soportan cargas. Lo único que tenemos que hacer con estos materiales es que las partículas se empiecen a tocar en la mayor cantidad de puntos posibles, digamos, entre ellos, para formar la estructura, para formar ese esqueleto que le permite soportar cargas. Entonces ahí la humedad no me interesa, no tiene tanta importancia. Voy a tratar de llegar a la humedad óptima. Sí necesito esa lubricación para que las partículas se muevan y luego se puedan poner en contacto. Pero los suelos A4, A5, A6 y A7 son suelos cohesivos. Tenés cohesivos y tenés limosos. Tenés los dos. Bien. Son suelos finos, en realidad. ¿Sí? Entonces tenés lo que es cohesivo y lo que es limoso. Lo que lo caracteriza a los dos grandes grupos, que en realidad serían 4 en este caso, es que son suelos finos. Al ser suelos finos, normalmente son ávidos de agua. Entonces tengo que tratar de no agregarles mayor cantidad de agua que la necesaria, porque si no se me producen baches. Es decir, puntualmente son lugares en donde el suelo tiene un exceso de humedad y actuaría, así en forma bien casera acá entre nosotros, es como si fuera un flan, se movería como si fuera un flan y no soporta carga, se deforma. Eso es un bache. Y al bache la única forma de solucionarlo es sacarlo al material y poner material nuevo. Entonces, para evitar la formación de esos baches, es que la humedad que le vamos a agregar va a estar entre la humedad óptima de 2 unidades hasta la humedad óptima. Es decir, que está en un rango de la humedad óptima, pero un poquito menos mejor, para evitar que se produzcan esos baches, porque es un suelo ávido de agua. ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Disculpe, ¿cuál era la humedad óptima? No. La humedad óptima es la humedad necesaria para obtener la densidad máxima. Ah, bien. Es la humedad que vos obtenés con el ensayo de Proctor y que corresponde justamente, la curva del Proctor es una curva, ¿no es cierto?, que tiene un punto máximo y en correspondencia con ese punto máximo tenemos definida la humedad óptima.
cuál es la humedad que me va a permitir conseguir esa densidad máxima. Bien. sí, Esa ya humedad recuerdo. me da la suficiente lubricación de las partículas para que por la acción de los equipos mecánicos se comiencen a juntar esas partículas, a tomarse contacto entre ellas y formen esa densidad máxima, constituyen la densidad máxima. Bien. Ingeniera, Diga. entonces esa deformación que explicó al último no sería igual que la que explicó anteriormente, o sea, cuando se asentaba por no tener la suficiente compactación, sino esta vez sería por exceso de humedad. Así es, Bien. exactamente. Acá sería por exceso de humedad. No por capacidad portante. Lo otro es por la capacidad portante, por la capacidad de soportar carga. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra cosa puede llamarnos la atención de la parte de terraplén? Ingeniera, Sí. puede ser que después menciona en el 71 la compactación cercana a los estribos de los puentes Sí. da un valor límite y en el 98 no indica ningún valor máximo. No, si te está indicando. A ver, veamos qué dice. En el caso del 98 te está diciendo que la compactación de terraplenes en las partes adyacentes a los estribos de puentes, muros de alcantarillas, etcétera, será ejecutado en capas y con cada una de ellas vamos a compactarlos con pisón de mano o mecánicos, pero que lleguen adecuadamente, ¿sí? Que eso lo vimos cuando dieron la clase ustedes de equipos, vieron justamente los apisonadores manuales que se utilizan en este caso. Y aprobado por la supervisión hasta lograr las densidades especificadas. Las densidades especificadas están dadas por la compactación especial del terraplén. En el caso del pliego del 71, también dice exactamente lo mismo. Te habla de que, en este caso, habla de que la superficie de apisonado no tiene que ser mayor a 200 centímetros cuadrados, cosa que no lo dice en el otro. Es decir, que la superficie de apisonado, ¿no es cierto?, no tiene que ser mayor que esta que nos está dando, pero siempre tenemos que asegurar la compactación de la densidad especificada. Y la densidad especificada es la densidad máxima correspondiente al tipo de suelo dado por la sección compactación especial para los terraplenes. Así que sí hay una exigencia. La diferencia es la exigencia de la superficie donde aplicamos ese apisonador. ¿Mm? Que no tiene que ser mayor a 200 centímetros cuadrados. Eso no lo tiene, ¿por qué? Porque el tema equipos, no se olviden que en el 98 no me interesa con qué equipo trabaja la empresa, sí nos interesa que cumpla con la ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto, con la calidad exigida y en el tiempo estipulado. ¿Sí? Entonces, no controlamos equipos, no controlamos qué equipo utiliza, pero la densidad la tienen que cumplir. Esa es la diferencia. ¿Qué otra cosa nos puede llamar la atención? A ver. Ingeniera, Diga. puede ser que en el pliego del 98 se indica de que el volumen debido al asentamiento no son objeto de pagos directos, dice. O sea, como que no, si se produce algún asentamiento o algo así, No son, recibe pago. No recibe un o sea pago que directo. anteriormente no, claro. No es que me van a pagar el mayor volumen que vamos a colocar porque se nos ha producido un asentamiento. No. Exactamente. No. Es solamente lo estipulado del proyecto. Si se ha producido un asentamiento, ya es algo que lo tiene que resolver la empresa. Y el otro tema que también ustedes acá van a ver es cuando los terraplenes se deben construir a través de bañados o zonas cubiertas de agua.
Acá les está hablando de la técnica del terraplén de avance o lo que proponga la contratista y acepte la supervisión. Esto en realidad no tiene que ver con otro proceso, que es un proceso de consolidación. Hay una diferencia entre lo que es compactación y lo que es consolidación. La compactación es densificar el material, digamos, eliminando los vacíos que están con aire. Tratar de achicar esos vacíos que están llenos de aire a través de los equipos mecánicos. Y el proceso de consolidación, lo que se hace es eliminar agua de los poros a través de un procedimiento de trabajo, que no necesariamente es con un equipo mecánico. Puede ser con un equipo si nosotros ponemos una sobrecarga y ese equipo lo utilizamos de sobrecarga. En realidad no es lo más óptimo, pero se trabaja de consolidación a través de procedimientos o formas de trabajar en una determinada extensión o superficie. Que eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Sí? Todos los procesos de consolidación, inclusive hay procesos de consolidación que utilizan explosivos. Entonces, lo que se refiere a este punto es justamente a los procesos de consolidación. Y ese proceso de la técnica del terraplén de avance es un proceso de consolidación con explosivos. Bien, y después habla de las condiciones para la recepción, ¿no es cierto? Habla de todas las condiciones de calidad que se debe cumplir. Y fíjense en que en las condiciones de calidad tengan en cuenta que no solo está el control de compactación, que vamos a llegar, sino que además vamos a tener que controlar el ancho del terraplén en la capa que nos encontremos. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que asegurarnos que cuando lleguemos a la parte superior del terraplén, el ancho sea el adecuado para que entre la capa del paquete estructural. Y esa capa de paquete estructural está condicionado su ancho por lo que es la calzada y las banquinas. Y el desarrollo que nos da el talud. Entonces, por eso es muy importante que desde las capas más inferiores se le dé el ancho correspondiente para que nos aseguremos que la forma del terraplén es la adecuada, con la pendiente que nos da el proyecto, y que en la parte superior tengamos el ancho adecuado para el coronamiento del camino. Entonces hay que controlar en cada una de las capas no solo la densidad, sino que hay que controlar el ancho en la cota respectiva. Es decir, que es un doble control. ¿En qué cota estamos y qué ancho tenemos que tener? Inclusive, fíjense en que tiene penalidades en lo que respecta a la cota. Y dice que no se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto. Esto dice el 98, ¿no? No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a 3 centímetros en defecto y a 1 centímetro en exceso. Toda diferencia de cotas que sobrepase esta tolerancia debe ser corregida. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nos están exigiendo 3 centímetros en defecto y solamente 1 centímetro en exceso? Tengan en cuenta que nosotros terminamos el terraplén a nivel de subrasante. ¿Qué significa? Que arriba va el paquete estructural. ¿Qué dicen ustedes? El paquete estructural es de mayor calidad con respecto al material del terraplén, porque es las capas que realmente soportan las cargas y tienen que tener un material de mejor calidad. Normalmente son bases estabilizadas, es decir, con material granular y con materiales cohesivos en una cantidad que está perfectamente dosificada.
justamente para soportar cargas, para llegar a una densidad adecuada que le permita soportar las cargas. Entonces, si yo tengo 3 centímetros en defecto, eso significa que yo he terminado mi terraplén en la cota de subrasante menos 3 centímetros, es decir, que está por debajo de la cota de subrasante, que sería la cota correspondiente para iniciar el paquete estructural. Entonces, para completar esos 3 centímetros, voy a trabajar con material de mejor calidad, con el mismo material del paquete estructural, de la base y la subbase estabilizada, que conforman el paquete estructural. Es decir, que voy a hacer un mayor espesor con ese mejor material que está dado por el paquete estructural. Por el contrario, si yo tengo en exceso 1 centímetro, significa que voy a tener 1 centímetro menos de paquete estructural, porque a la cota superior yo la tengo que respetar. Entonces estoy reduciendo el espesor del paquete estructural y ese paquete estructural está calculado para soportar las cargas que va a llevar ese pavimento. Entonces no puedo reducir ese espesor. Por lo tanto, la exigencia es mayor si yo me paso de la cota de subrasante. Por el contrario, si yo he puesto menor cantidad de material y no he llegado a la cota de subrasante, y bueno, significa que voy a hacer un paquete estructural un poquito más alto y por lo tanto es mucho mejor para el Estado. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Ingeniera, ¿por qué sería mejor para el Estado si no tendrían que estar pagando de más en ese caso? O sea, más allá de que sea mejor. No vas a pagar, nunca vas a pagar, el Estado no va a pagar más, te va a pagar según proyecto, y si has colocado material de menos en el terraplén, te va a pagar de lo que has colocado, y si has colocado material de más, te va a pagar lo que correspondía hasta el nivel de subrasante, ese exceso no te lo va a pagar. Tampoco te va a pagar el mayor espesor del paquete estructural si vos lo tuvieras que construir. Te va a pagar el espesor que dice el proyecto, pero vos tenés un mayor espesor de material de mejor calidad y por lo tanto eso implicaría que el pavimento va a tener una mayor vida útil en el sentido de soportar las cargas, es decir, tenemos un mejor paquete, tenemos un mejor apoyo porque tiene un mayor espesor de mejor calidad. Nada más que por eso. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá vamos a terminar con el tema terraplén. La parte de compactación especial les queda para ustedes, para que lo lean y después me hagan las consultas respectivas. Y de ahí yo les voy a pasar el trabajo sobre el cual vamos a hacer el pliego de especificaciones técnicas particulares. De acá en más, sí vamos a tener algunas otras clases conmigo en otros temas y ahí podremos también conversar de esto, pero si no, ya trabajaríamos en horario de consulta. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien, que lo disfruten.